Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Bien. Nos habíamos quedado en lo que era, me parece lo que era división de la ciencia económica, ¿no? Primera clase, profesor. ¿Ah? Es la primera clase. Primera clase. ¿Primera clase? ¿Nunca hemos tenido? Sí, profe, nunca hemos tenido clase antes. No, profe, no hemos tenido clase. Profesor, creo que estamos combinados porque con usted algunos ya hemos tenido otro día anterior. Sí, pues eso es lo que iba a decir. ¿Será que algunos son nuevos? Porque yo tengo un horario que el día miércoles hemos tenido una horita, ¿no? Una hora. Sí, profesor. ¿Una vez? Sí, sí, tiene Seguro habrá razón. tenido con las de letras porque aquí estamos combinados letras y ciencias. Sí, profe, nosotros también tenemos horario y miércoles no nos tocó con usted, no tuvimos. Ajá. Igual. A ver, mi Sofía, ¿estás ahí? Profe, Mi Sofía, eh, ¿hoy día están combinados? ¿Están separados? ¿Hoy día qué pasó? sí, lo que Chorito me explicó era que, a ver, los jueves era solo letra y ahora es la primera clase de todo. Ah, Jueves era como un repasito, ajá, jueves todo letras. sí, Ya, y hoy día sábado están todos letras y ciencias. así es. Y como hoy día es como fue la primera clase y los miércoles va a ser como un reforzamiento más, Pues, algo ajá, adicional para letras. sí, ujú, Ya, entonces eso lo haré la próxima semana, pues porque no me han dicho eso. Ya, ni un problema. Ya, entonces ya, con eso profe. ya sé ya. ¿Ya? Ya, mi Sofía, gracias. Listo, profe. Gracias. Ya. Muy bien, chicos. Entonces ya me acaban de explicar, me han dicho, ¿no? Me han dicho un intermedio. Yo pensaba que eran 3 horas, pero no. Una el miércoles, una creo que el jueves y dos el sábado. Bueno, no hay problema. No hay problema con eso, ¿ya? De las letras, los días jueves vamos a hacer siempre algo adicional, ¿no? Fuera de lo que hacemos el sábado con los letras y ciencias, como están combinados, ¿ya? Entonces siempre pasa eso, no hay problema, no hay problema, ¿no? Diría que letras, como vienen más preguntas, viene 12 preguntas, viene 5 preguntas y van a llevar todo su vida de economía. Entonces, para ellos es algo adicional, pues, ¿no? Un nivel un poquito más avanzado también, ¿no? Cositas que no se pueden tocar por el tiempo en el nivel NASA, muy bien, nivel NASA, ¿no? Que no se pueden tocar, pues, en clase por el tiempo, ¿ya? Entonces, ya con ese adicional que nos ha dado Sofía, la próxima semana vamos a ver así. Entonces, hoy día vamos a tratar de terminar el tema 1, ¿no? Con letras y ciencias, y los jueves, perdón, que nos toca una hora con letras, siempre vamos a hacer algo adicional, extra, ¿no? Algo que no se haya tocado en clase, ¿no? A más profundidad. Como dice el amigo Andrés, nivel NASA, pues, ¿no? Entonces, bienvenidos a todos ustedes, buenos días con todos. Vamos a empezar un nuevo ciclo que sea de muchos éxitos, que al final sus objetivos se cumplan, pues, ¿no? Esa es la idea, no ese es el objetivo ahí. Entonces vamos a empezar de nuevo, desde el comienzo, inicio, por día ser hoy día primera clase, ¿no? Así que lo de letras, como ya están en nivel NASA, escuchen, después hacemos práctica, ¿no? No hay problema con eso, ¿ya? Vamos acá.
porque seguro que ya se me olvidado alguno ya, ¿no? Y hoy día terminamos el tema 1 sí o sí. Bien, mire usted, cuando hablamos de economía, la economía proviene de un vocablo griego, ¿cierto? La economía nace en Grecia, surge en Grecia, de un vocablo griego, ¿no? Oikos y nomos. Oikos, que significa casa o hacienda, nomos, administración. Profe, o sea que oikos significa casa o hacienda. Sí, nomos, administración. La unión de esos dos vocablos que me da la administración de la casa o hacienda. Eso significa economía, profe. Economía significa la administración de la casa o hacienda. El curso que se lleva acá en la pre, ¿se llama economía nada más? No, ¿cierto? Se llama economía política. ¿No? El término política o politique significa régimen, sociedad, Estado. O sea que si economía nada más se queda en tu casa o hacienda, si yo digo economía política, la administración del Estado, ¿no? Entonces, jóvenes, la economía surge como algo doméstico, algo de casa, algo de hogar. Es como nos remontamos a esa época, diríamos que tu mami que está en casa es la que pues cocina, lava, plancha, ¿no? Es la que administra el hogar, es la que contabiliza el hogar. Entonces, ahí surge la economía, ¿no? Como una administración de hogar, de casa, ¿no? Ahí nace la economía. ¿Dónde? En Grecia. Por eso que el vocablo es griego, ¿no? La economía surge en Grecia. El primer señor, ¿no? Mercantilista es el año 1615. Primera vez introduce el término economía política. Primera vez lo introduce. ¿En qué obra? En su obra Tratado de Economía Política. Ahí lo introduce, ¿no? Ahí, en esa obra. Tratado de Economía Política. Quien divulga el término, ¿quién fue? William Petit, ¿no? William Petit es quien divulga el término economía política. Él lo divulgó. ¿En qué obra? En su obra Aritmética Política. Ahí lo divulgó. En su obra Aritmética Política. ¿Cierto? ¿No? Lo divulga ahí. Entonces, William Petit en Inglaterra divulgó el término economía política, ¿no? En su obra Aritmética Política. Y quien le da grado de ciencia a la economía, grado de ciencia, fue el señor Adam Smith. Este señor fue inglés, en algunos libros dice escocés, otros dice inglés, ¿no? Lo que pasa que nace en Escocia, y Escocia sí es colonia de Inglaterra, por eso que en algunos libros dice inglés, otros escocés, ¿no? Este señor Smith, Adam Smith, fue quien le da grado de ciencia de economía. Para Smith, la economía es una ciencia, ¿cierto? ¿En qué obra? Él publica una obra importantísima, Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones. Obra publicada, ¿qué año? 1776, ¿no? En esa obra Smith le da grado de ciencia de economía. Para Smith, la economía es una ciencia, ¿cierto? Entonces, la economía es ciencia, sí, porque tiene campo de estudio, tiene método propio, tiene objetivos. Al igual que la medicina, la economía es una ciencia, ¿cierto? Ya está. Entonces, Adam Smith, ¿no? Quien publica su obra Investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, ¿no? Listo. Ojo. Mire usted. Ojo ahí. Y cuando hablamos de su definición de ¿la economía es ciencia o no es ciencia? Sí, cierto, la economía es ciencia. Al igual que la medicina, al igual que el derecho, la economía es una ciencia, ¿no? ¿Y por qué ciencia? Porque tiene leyes, tiene modelos, ¿cierto? Y sus leyes y sus modelos son válidos en todo el mundo. Es como la matemática, ¿no? ¿Cierto? Sus reglas son válidas, ¿no? A nivel mundial. Entonces tiene validez. Es ciencia. Entonces, ¿la economía es una ciencia? Sí. ¿Qué? Social. La economía está dentro de las ciencias sociales, que estudia cómo el hombre y la sociedad utilizan, ¿qué profesor? Los recursos que son escasos para producir bienes y servicios
y así satisfacer tus necesidades. O sea, profe, el gran problema que da origen a la economía viene a ser que la escasez. Gran problema de la economía, la escasez. Los recursos son ¿qué? Escasos. Tus necesidades ¿qué son? Ilimitadas, ¿cierto? Ahí está el problema, mira bien. Si hablamos de escasez, escucha, si hablamos de escasez, escasez no significa pobreza. Escasez no significa ser pobre. Hay escasez de dinero, de capital, de materia prima, de insumos, ¿no? Tu puntaje es escaso, el dinero es escaso, la materia prima es escaso, ¿cierto? Son recursos escasos y tus necesidades que son ilimitadas. Si acá me he puesto un agente económico, un señor que tiene en su poder 100.000 soles, ¿no? Es escaso, ¿cierto? Es escaso. Entonces tiene que comprar televisor, viajar, libros de educación, ¿no? Salud, entonces todo no va, todo no alcanza, ¿no? Todo lo que pasa acá no alcanza. Por eso decimos que los recursos son que escasos. Tus necesidades que son ilimitadas. Entonces, el gran problema que da origen a la economía viene a ser que la escasez. Gran problema de economía, la escasez. Los recursos son que escasos. Tus necesidades que son ilimitadas, ¿cierto? Entonces, profe, el gran problema a la economía viene a ser que la escasez. Ese problema económico, ¿no? El problema económico y es lo bonito de la economía, mira bien. Profe, o sea que hay un conflicto, hay una dicotomía, ¿no? Un conflicto, una dicotomía, ¿no? ¿Entre quién, profesor? Entre los recursos que son escasos y tus necesidades que son, ¿qué? Ilimitadas, ¿cierto? Entonces acá va a haber un conflicto, una dicotomía entre los recursos que son escasos y tus necesidades que son, ¿qué? Ilimitadas. Jóvenes, como hay un conflicto entre lo que son recursos escasos o limitados y necesidades ilimitadas, esto genera que escasez, pues, ¿no? Va a haber escasez. Y como hay escasez, hay que elegir. Y como hay que elegir, nace el costo de oportunidad. Por eso es que, por ejemplo, usted, el tiempo es escaso, el tiempo no alcanza, ¿cierto? Entonces usted dice, eligió estudiar hoy día, sábado, estar aquí en clases, eligió de repente irse a jugar un partido de fútbol, o de repente salir de compra con su mami, ¿no? Entonces tiene usted múltiples cosas que hacer, ¿no? Usted tiene múltiples cosas que hacer. Entonces tiene que elegir lo más importante, ¿no? Y como usted elige, surge ahí el costo de oportunidad. O sea, tan sencillo como que los recursos son escasos, el tiempo es escaso, la materia prima es escaso, ¿no? Entonces, como hay escasez, usted tiene que elegir qué necesidad tiene que satisfacer. Por eso que la economía también llamado ciencia de la escasez o ciencia de la elección, ¿no? Escasez o elección. ¿Por qué, profesor? Ahí radica el problema económico. Ahí radica la clave, ¿no? Pregunta de último examen de admisión, ¿no? Término esencial en economía, la escasez. La escasez, ¿cierto? Los recursos son escasos, ¿cierto? Tu dinero es escaso, la materia prima es escaso, los insumos son escasos, los alimentos son escasos, el oxígeno es escaso, ¿no? Se termina, ¿no? O sea, hay escasez de recursos. ¿Te das cuenta? ¿No? Tu puntaje es escaso. Imagínate, saca 20 puntos de estos 5 ciclos. Entonces hay escasez de recursos. Y como hay escasez, tiene que usted elegir. Y como usted elige, nace el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? A lo que usted renuncia cuando toma una decisión. Ese es el costo de oportunidad. ¿Correcto? Lo que usted renuncia cuando toma una decisión. Por eso que la economía también se le llama, apunta ese dato, ciencia de la escasez o ciencia de la elección, ¿no? Ciencia de escasez o ciencia de la elección. Se le llama la economía.
Ahora, el objeto campo de estudio, la economía que estudia, ¿qué se dedica a la economía? ¿Qué va a estudiar la economía? La economía tiene como objeto campo de estudio, ¿qué? La actividad económica del hombre. Eso es su objeto o campo de estudio, la actividad económica del hombre, ¿no? Actividad económica, ese es su objeto, su campo de estudio, la actividad económica del hombre. Jóvenes, y con ello hablamos, mira, ven, de los hechos económicos. Cualquier hecho en la economía repercute, por ejemplo, el hecho que tú decides estudiar, ¿qué implica? Un gasto. Mañana decide el padre, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué implica? Un gasto, regalo, la cena, el almuerzo, ¿no es cierto? Implica un gasto. El hecho que tú quieras ir de vacaciones, de paseo, ¿qué implica? Un gasto. Llega Navidad, más gasto. Quieres postular, más gasto, ¿no? O sea, lo que pasa es que cualquier hecho económico tiene que ver con la economía, pues, ¿no? Cualquier hecho, mejor, tiene que ver con la economía. Está ligado a la economía. Entonces, nuestra vida diaria tiene que ver con economía, ¿no? Si no, ¿cómo te vas a alimentar? Mira, a ver, ¿no? Profesor, tengo hambre. ¿Qué implica? Un gasto, ¿cierto? Porque tu mami tiene que comprar los alimentos, ¿no? Hay un gasto de por medio. Por eso te decía, cualquier hecho, cualquier hecho repercute en la economía, ¿cierto? Cualquier hecho va a repercutir en la economía. Otro, los problemas económicos. Profe, mis problemas son de educación. Mis problemas son de salud. ¿No? Entonces, esos problemas tienen que ver con la economía. Tus problemas son de amor. Tu papá con tu mamá se han divorciado. ¿Qué implica? Un gasto, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que tus problemas también están ligados a la economía. Fenómenos, como por ejemplo inflación. Venezuela atraviesa por una inflación, ¿no? Ya hace muchos años atrás. Recesión, esta crisis, ¿no? Entonces, los fenómenos económicos, ¿cierto? Los hechos, los problemas, tienen que ver con la actividad económica del hombre, que la actividad económica del hombre viene a ser que el campo, el objeto de estudio de la economía, ¿no? La actividad económica del hombre tiene que ver con el campo, el objeto de estudio de la economía, ¿correcto? Muy bien. Entonces, mire usted, la actividad económica del hombre es el objeto de estudio, campo de estudio, objeto, campo de estudio, ¿no? Y los fines de la economía joven tiene dos tipos de fines. Los teóricos y prácticos, ¿no? Es como, por ejemplo, usted que es matemático, para que usted resuelva su problema de matemáticas, antes que aprendió la teoría, ¿no? La fórmula, ¿no? El teorema. Entonces, una vez sabiendo la formulita, la teorema, las leyes, usted la soluciona su problema de matemática. Acá pasa lo mismo, mira, a ver. En los fines que son teóricos, hablamos acá de que, del conocimiento de que, de la realidad económica, ¿no? Hay un conocimiento de la realidad económica. Tenemos que ubicarnos en la realidad de la ciudad, del país, ¿no? Y de ahí determinar leyes, modelos, hipótesis, ¿cierto? ¿Para qué, profesor? Para luego aplicarlos, pues fines que son prácticos, para buscar el bienestar general, ¿no? Para buscar, por ejemplo, la solución de problemas económicos, para buscar el incremento de qué? De sueldos, ¿no? Entonces, para buscar el bienestar de la población, eso es. Por eso son fines que son prácticos. Por eso que hay fines que son teóricos, fines que son prácticos. ¿No? Teóricos
surgen leyes. Práctico, aplicamos las leyes, ¿no? Dos tipos de fines, los teóricos y los prácticos, ¿correcto? Muy bien. Fines que son teóricos, fines que son prácticos. Eso es lo que pasa ahí, ¿no? Y lo más importante, lo que usted debe saber del tema 1, es cómo está dividido lo que es la ciencia económica. ¿Cómo se va a dividir lo que es la ciencia económica? Mira usted. La ciencia económica se divide en dos grandes ramas. En economía positiva y economía normativa. A ambas se le llaman proposiciones. Escuchen acá porque esto es importantísimo en el tema de hoy día. Entonces, mira, ven, la ciencia económica se divide en dos. En economía positiva, en economía normativa. Positiva y normativa. La positiva se divide en dos más. Economía descriptiva y teoría económica. Y la teoría económica se divide en dos más, en lo que es micro y en lo que es que macroeconomía, ¿cierto? Ya está. Entonces, jóvenes. Y la normativa se asocia, va de la mano con las políticas económicas, ¿no? Entonces, de esa forma se está dividiendo lo que es la ciencia económica. De esa forma se divide, ¿cierto? Entonces, la ciencia económica se divide en dos grandes ramas. Economía positiva, economía normativa. La positiva se divide en dos, economía descriptiva y teoría económica. Y la de teoría económica se divide en dos más, que es la microeconomía y la macroeconomía, ¿no? De esa forma se está dividiendo lo que es la ciencia económica. De esa forma se divide, ¿correcto? Ahora sí vamos a ver parte por parte cada uno de ellos, ¿no? Economía política significa administración del Estado, dijo, ¿no? Si economía nada más significaba administración del hogar, de casa, al agregarle el término política, política significa gobierno, sociedad, régimen. Entonces, economía política significa la administración del Estado. Por eso le dije que el curso que se lleva acá en la pre es economía política. ¿Por qué? Porque vamos a ver temas que tienen que ver con el Estado, como por ejemplo temas como sector público, temas como por ejemplo sistema tributario, sector externo, PBI, PNB, ¿no? Entonces ya no se quede en tu casa, hablamos de Estado. Claro, la deflación es peor que la inflación. La deflación significa la disminución de precios, ¿cierto? Y la inflación significa incremento de precios, pero si hablamos de las dos, preferible es que haya inflación a que haya deflación. Porque la deflación significa precios bajos. Tú dirás, profe, nos conviene, compro de todo. No, falso. ¿Por qué? Porque las empresas no les conviene vender a precios bajos. Y como no me conviene vender a precios bajos, ¿qué hago? Cierro mi empresa, no produzco, y si no produzco hay desempleo, si hay desempleo no hay consumo, si no hay consumo te vas a morir rapidísimo. Entonces, las dos son malas, pero si hay que preferir, prefiramos la inflación a la deflación. No, la política fiscal está dentro de la política, de la economía política, no. La política fiscal, la política fiscal, la política tributaria, la política monetaria, están dentro de la política económica. ¿Ya? Están dentro de las políticas económicas. ¿Ya? Están dentro de las políticas económicas. Eso sí. Mire usted, tenemos acá, mira, dos proposiciones.
la economía positiva y la economía normativa. Dos ahí proposiciones, positivas y normativas, ¿no? La positiva, pero usted estudia lo que es, mira bien, escuchen acá para que entiendan. La positiva y normativa, ambas son llamadas proposiciones. Ambas se llaman proposiciones. Tanto positiva como normativa son proposiciones. Ahora, la positiva estudia lo que es, lo que fue o será. ¿De qué forma? De forma objetiva. O sea, cuando es positiva, yo lo puedo comprobar científicamente. La positiva es comprobable. La positiva se puede comprobar, ¿no? O sea, por eso vimos que es objetiva. Es objetiva, tiene un sustento teórico, tiene una comprobación científica, la positiva. Entonces, la positiva, que es una oración, yo lo puedo comprobar científicamente. Científicamente es comprobable, ¿no? Cuando es positiva, se puede comprobar científicamente, ¿no? Eso pasa cuando es positiva. Entonces, la positiva tiene que haber una comprobación científica, ¿cierto? Una comprobación científica, cuando es positiva. Una proposición es una oración. Entonces, profesor, cuando es positiva, ¿se puede comprobar científicamente? Sí. ¿Es objetivo? Sí. ¿No? Ahora, puede ser dos tipos cuando es positiva. La más fácil son que sean afirmativas. La más fácil es que sean afirmativas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sean afirmativas? No. O sea, es una estadística. Por ejemplo, lo más fácil que me digan, el PBI creció 3% en 2018. O que me digan, el tipo de cambio fue de 3.91, ¿no? ¿No? En mayo del 2021. Positivo. ¿Cierto? Positivo, ¿no? Entonces, cuando es positiva, se puede comprobar científicamente. Cuando es positiva, hay una comprobación científica, ¿no? Entonces, lo más fácil es que me den estadísticas. Y las estadísticas obviamente son positivas. Acá hay muchos chicos de ciencias y saben que las estadísticas son comprobables científicamente. Se puede comprobar las positivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo más fácil te decía es que tienen estadísticas, son afirmativas. Y lo más complicado para cuando un chico es nuevo son las que tienen relación causa-efecto, ¿no? Tienen relación causa-efecto. Por ejemplo, ante el aumento del precio de Coca-Cola, el consumo cayó, ¿no? Ante un aumento del precio de Coca-Cola, el consumo cayó. ¿Por qué es positiva? Porque con el precio sube, el consumo cae. Por eso es positiva. Otra, el exceso de dinero provoca inflación. Esa es positiva. Porque tú sabes muy bien que el exceso de dinero va a causar un incremento de precios, una inflación, ¿no? Es una relación causa-efecto, ¿no? El exceso de dinero provoca una inflación. Otra, ante la abundancia de limones, el precio cayó. Tú sabes muy bien que cuando hay abundancia, el precio cae. Cuando hay escasez, el precio sube, ¿no? Entonces, es una relación causa-efecto, ¿no? Entonces, esa relación causa-efecto es positiva. Se puede comprobar científicamente. Entonces, para que sea positiva, debe
tener comprobación científica, ¿no? Para que sea positiva, ¿no? Debe tener una relación causa-efecto o una afirmativa. Es decir, su análisis es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque se puede comprobar científicamente. Por eso es positiva. Porque hay una comprobación científica, ¿no? Yo lo puedo comprobar científicamente. En cambio, cuando es normativa, no, la normativa estudia lo que debe, lo que debió o debería ser. ¿De qué forma? Subjetiva, ¿cierto? Entonces, la normativa estudia lo que debe, lo que debió o debería ser. ¿De qué forma? Subjetiva. Y si es subjetiva, ¿es por qué? Porque analiza un juicio de valor, lo que es bueno o lo que es malo. Hablamos de opiniones, críticas, ¿cierto? Entonces, cuando es normativa, estudia lo que debe, lo que debió o lo que debería hacer. ¿De qué forma? De forma ahí, ojo, subjetiva, ¿no? De forma subjetiva. ¿Correcto? Mira, bien. Entonces, profesor, la normativa estudia lo que es subjetiva. Sí, claro, pues, opiniones, sí. Algo que no se puede comprobar. Usted opina y dice, debería ganar Castillo. Usted opina y dice, no, debería de haber más ingresos a la familia más pobre del país, más apoyo. Es una opinión. O sea, no hay fundamento. Tu enamorado te dice que te ama, ¿no? Que te quiere, que es la única, que te es fiel siempre. Profe, ¿eso se puede comprobar? Tú sabes que no. ¿Cuándo te ama? Mucho, dices, ¿no? No, pues eso es subjetiva, ¿no? Eso es algo que no tiene comprobación científica, ¿no? No hay comprobación científica. No se puede comprobar científicamente, ¿no? No hay una comprobación científica. Entonces, de conclusión, si me dan una proposición, bien puede ser positiva o bien puede ser normativa. La positiva es comprobable, la normativa no se puede comprobar. Economía negativa, mi estimado, no hay. No hay economía negativa, ¿no? No es una proposición acá, ¿no? No es una proposición, ¿no? Medardo Ávila, no es la economía negativa, ¿ya? Estas dos son proposiciones, la positiva y la normativa. La positiva es comprobable y la normativa no se puede comprobar. Luego de la positiva, recuerda que la positiva se dividía en qué. ¿En qué se dividía? En economía descriptiva y en teoría que económica, ¿no? Muy bien. Entonces, profesor, la economía positiva se divide en dos. En economía descriptiva y teoría económica, ¿no? Bueno, usted, la economía descriptiva, su nombre mismo nos está diciendo, descriptiva, levanta, clasifica, organiza, tabula la información económica, ¿cierto? Ya está. Entonces, la economía descriptiva, ojo, ojo, se encarga de qué? De la observación, del registro de los hechos económicos, ¿no? Jóvenes, es la base de datos a la economía, ¿no? Es la base de datos a la economía, ¿no? Muy bien. Entonces, la economía descriptiva, ojo, ojo acá, descriptiva, se encarga de qué? De la descripción, observación,
¿no? Acá se inicia el tratamiento científico de economía. Sacamos datos de economía. Y por ejemplo, en el país, si tú deseas información de economía, de cómo va la tasa de inflación, tasa de desempleo, el PBI, el PNB, el PNN, ¿dónde vas? ¿Dónde acudes? Vas a la página del INEI, vas a la página del SR. Estas compañías de encuestadoras como Quantum, Ipsos, Apoyo, ¿no? Que te dan datos, estadísticas de economía, ¿no? Entonces, la economía descriptiva se encarga de sacar, levantar, ¿no? Datos, estadísticas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes, la economía descriptiva saca información, saca estadísticas. ¿Y de eso por qué es importante? Sirve de insumo para formar teoría económica. ¿Sirve de insumo para qué? Para ya hacer un análisis económico y una explicación, ¿no? Para formular leyes, teorías, principios. El insumo para la teoría económica, ¿no? Es la economía descriptiva, ¿correcto? Entonces, si yo deseo información de economía como tasa de inflación, tasa de desempleo, recesión, ciclos económicos, saco información, datos. Mira usted, cuando comenzó la pandemia, ¿no? Había toque de queda, por ejemplo, a las 10 de la noche, después bajó a 8, después bajó a 6 de la tarde, ¿te acuerdas? Y después bajó hasta 4 de la tarde. La pregunta es ¿por qué? La pregunta ¿por qué? Se formulaba y se decía toque de queda para Trujillo, 4 de la tarde. ¿Por qué? ¿De locos? No, porque simplemente había una base estadística que decía que los contagios avanzaban, que la gente no hacía caso, que había muchos detenidos en libertad. Entonces, obviamente que hay estadísticas que son desfavorables, ¿no? Como lo que está pasando, por ejemplo, actualmente en Arequipa, ¿no? Arequipa está colapsada, ¿no? Ahorita. Entonces la pregunta es, ellos te están pidiendo que haya cuarentena, dice, obligatoria ahí, Arequipa, ¿no? ¿Cierto? La pregunta es, ¿por qué piden eso? Porque hay estadísticas que le están indicando que los contagios, los fallecimientos se han elevado totalmente. Han colapsado el sector de salud ahí en esa ciudad. Entonces, sabiendo esos datos, teniendo esa información, esa estadística, ya que yo puedo tomar un análisis, ¿cierto? Entonces, la economía es lo mismo. La economía tiene que tener los datos, los insumos, para recién hacer un análisis y explicación, ¿no? De cómo es la teoría económica, ¿no? Formando principios, formando leyes, ¿correcto? Es lo que pasa acá. Y esta teoría económica, jóvenes, para mejor comprensión, ¿en qué se divide? Micro y macroeconomía. Esta teoría económica, ¿en qué se divide? Micro y macro, ¿no? Muy bien. Entonces, sabiendo los datos, las estadísticas, vamos a formar acá un análisis económico y explicación, ¿no? O sea, acá se va a formar las leyes, teorías, porque acá es un conjunto ordenado de ideas. Conjunto ordenado de ideas, que para mejor comprensión se divide en lo que es micro y en lo que es macroeconomía, ¿no? Para mejor comprensión se va a dividir en lo que es micro, en lo que es macroeconomía, ¿no? Eso es lo que pasa acá, ¿correcto? Ahora, recordamos, ¿con qué escuela nace lo que es la microeconomía? ¿Con qué escuela surge lo que es la microeconomía? ¿Con qué escuela? Neoclásica. 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 ¿Quién es el padre de la microeconomía? Padre de la micro. ¿Quién fue? Marshall. Alfred Marshall, correcto, ¿no? Muy bien.
¿Y qué estudia la microeconomía? Va a estudiar, ojo, el comportamiento de quién? De las familias, de las empresas, lo que pasa en un mercado o producto específico. O sea que, ¿no? Va a estudiar el comportamiento de qué, ¿no? ¿No? El comportamiento de qué? De las familias, de las empresas, de un mercado o producto específico. De forma individual. Es lo que pasa acá. De forma individual, ¿no? Entonces, si recordamos, los agentes económicos son familias, empresas, ¿no? Entonces, la microeconomía va a estudiar, ¿no? El comportamiento de las familias y las empresas. Y usted recuerda que las familias son las que consumen. Las empresas son las que producen, ¿no? Empresas son las que producen. Y ambas se encuentran ¿dónde? En un mercado. Ambas se encuentran en un mercado, ¿cierto? Y en un mercado, ¿qué pasó? Se han formado ¿qué? Los precios, ¿no? En un mercado se han formado ¿qué? Los precios, ¿correcto? Muy bien. Así va, ¿no? Así es. Entonces, jóvenes, la microeconomía va a estudiar de forma individual lo que afecta a la familia, lo que afecta a las empresas, lo que pasa en un mercado o producto específico. ¿De qué forma? Individual, ¿no? ¿De qué forma? Individual, ¿correcto? Entonces, la microeconomía va a estudiar de forma individual a las empresas, a las familias, lo que pasa en un mercado o producto específico, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Es lo que pasa ahí. Ojo. Entonces, ejemplo, los costos de la empresa Pepsi-Cola, los costos de la cadena Nobel, el precio de la leche, ¿cierto? Eh, la demanda de repente de regalos por el día o la demanda de rosas por el día de la madre, ¿no? Entonces, te das cuenta que la micro solamente es individual, solamente es individual, afecta de forma individual, ¿no? A las familias, a las empresas, lo que pasa en un mercado o producto específico, de forma individual, ¿correcto? En cambio, la macroeconomía, ojo, en cambio, lo que es la macroeconomía, estudia la economía en su conjunto. La macroeconomía va a estudiar la economía en su conjunto. A nivel global, total, no solamente me afecta a mí o a ti, sino la economía en su conjunto, total. ¿Correcto? Entonces, mira usted acá. La macroeconomía estudia el comportamiento de la economía en su conjunto, a nivel global, a nivel total, ¿cierto? No solamente afecta a mí o a ti, sino globalmente, ¿cierto? Eso es lo que pasa ahí. Entonces, la macroeconomía estudia la economía en su conjunto. Hablamos acá de que de la inflación. La inflación afecta a uno, a todos. La inflación afecta a uno, a todos. Todos. A todos, pues, a todos, ¿no? El PBI, Producto Bruto Interno, el PNB, Producto Nacional Bruto, ¿se puede descomponer? No, pues, ¿cierto? No se puede descomponer, ¿no? No se puede descomponer, ¿no? ¿Eso afecta a qué? A todos, ¿cierto? A todos afecta, ¿no? Muy bien. Entonces, jóvenes, ojo, ojo, ¿no? La macroeconomía afecta a la economía en su conjunto, total, global, ¿cierto? Muy bien, ¿no? La economía en su conjunto, ¿cierto? Eso es lo que pasa acá. Entonces, tengan mucho cuidado
tenga mucho cuidado, ¿qué estudia la micro? ¿Qué estudia la macroeconomía? ¿Qué es micro y qué es macro? ¿Correcto? Muy bien. La micro de forma individual, la macro de forma global, ¿no? En su conjunto, dice, ¿no? Estudia la economía en su conjunto, ¿cierto? Entonces, jóvenes, tengan mucho cuidado. Distinga ahí usted muy bien las finanzas públicas, la deuda pública, todo lo que el Estado haga es estudiado por la macroeconomía, ¿no? Mira, a ver, los que han llevado economía o tienen alguna idea del tema de economía, los que son nuevos, ¿no? El curso de economía se divide en dos. Primera parte es una parte que se va a llevar temas microeconómicos, ¿no? Micro, o sea, se va a llevar, por ejemplo, temas como oferta y demanda, temas como elasticidades, como producción, como costos, ¿cierto? Son temas micros, ¿no? Y la segunda parte, mercados también, tema micro. Y después la segunda parte, hasta el final vamos a llevar temas macros, como por ejemplo, sistema financiero, sistema monetario, sector público, sistema tributario, sector externo, los tipos de cambio, balance de pagos, ciclos económicos, inflación, desempleo. Entonces, todos los temas últimos, de la mitad hasta el final, son temas macro, ¿no? Y la primera parte son temas micro, ¿no? Así se está dividiendo, ¿no? Micro y macro, ¿no? Muy bien. Entonces, preguntas hasta ahí. Acá tienen que entender muy bien, ¿no? ¿Qué es micro? ¿Qué es macro? ¿Cierto? Micro individual, macro global, ¿no? Es lo que pasa ahí. Micro individual, macro global, ¿no? Micro individual, macro global. Profe, yo tengo una pregunta. Dígame. Haciendo una consulta, siempre que sea una opinión, ¿debería ser economía normativa? Siempre que sea opinión. Siempre que sea que, Opinión. no te escucho bien. Siempre que sea opinión, ¿va a ser catalogado como economía normativa? Ah, claro, las opiniones, las críticas, es normativa. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento, no se puede comprobar científicamente. No son las opiniones, ¿no? Son juicio de valor, ¿no? Las críticas son juicio de valor, ¿cierto? O sea, no hay un sustento científico, no hay un sustento teórico, como si lo tiene la positiva, ¿no? Como si lo hay en la positiva. Eso es lo que pasa ahí. Ujú. Eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, ¿siempre va a ser positiva? Sí, pues, ¿no? Siempre va a ser positiva. Así es. ¿Alguna pregunta más? Positiva cuando se sustenta. Normativa cuando son opiniones, críticas, cuando no se puede sustentar. No hay un sustento teórico, ¿no? Es lo que pasa ahí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Andrés. Muy bien. Listo. Acá te doy algunas claves para que tú sepas, ¿ya? La diferencia, mira, entre micro y macro.
La micro dice toma decisión individual. La micro es individual. Y en cambio la macro no. La macro es una decisión agregada. ¿Qué significa agregado? ¿No? A nivel global, a nivel total, ¿cierto? Total, global, eso es lo que pasa acá, ¿no? Eso es lo que está pasando acá. Entonces, micro, individual, macro, de forma que agregada, total, global, ¿no? Eso es lo que pasó ahí, ¿correcto? Muy bien. La micro, mira, bien, va a estudiar un mismo mercado, varias empresas, pero que forman un mismo mercado. Varias empresas de calzado que forman el mercado de calzado, varias empresas de camisas que forman el mercado de camisas, ¿cierto? Por eso dice un mismo mercado. Y el producto es homogéneo. Obviamente el producto es homogéneo porque hablamos de calzado, mercado de calzado, producto calzado, homogéneo, ¿no? Todos producen calzado, ¿no? Eso es lo que pasa con la micro. En cambio, la macro no. La macro estudia varios mercados a la vez. Profe, o sea que la macro mete a la vez varios mercados de diferentes productos, ¿no? Por eso dice productos heterogéneos, ¿no? O sea, mercado de camisas, mercado de manzanas, mercado de papa, o sea, tome en cuenta ahí varios mercados y el producto es heterogéneo. Es decir, ¿qué significa eso? Varios productos, diferentes productos, ¿no? Así es. ¿Correcto? Eso es lo que pasa con qué? Con la macroeconomía, ¿no? La micro, ojo, la micro tiene que ver con el precio de un producto. Precio de camisas, precio de, ¿no? De tu plátano, precio de un producto. En cambio, la macro no. La macro tiene que ver con el nivel general de precios. ¿Qué significa eso? El nivel general, mira, ¿no? Lo que se llama IPC, Índice de Precios al Consumidor, ¿no? Es decir, el nivel de precios a nivel general. Eso estudia lo que es la macroeconomía. Nivel de precios a nivel general, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Muy bien, eso es lo que pasó ahí. Entonces, esos son algunos claves para que tú distingas qué estudia la micro y qué estudia la macro, ¿no? Así de fácil, así de sencillo, ¿no? Facilito, ¿no? Mira, bien. Y la normativa, ojo, la normativa está asociada, va de la mano, ¿con qué? Con las políticas económicas. Profesor, la normativa, mira, bien, la política económica va de la mano, ¿no? Con la economía normativa, ¿cierto? Con la economía normativa. Entonces, en este último año de pandemia, siempre hemos escuchado, ¿no? Y las políticas, y las políticas, y las políticas económicas, ¿no? Hasta por las puras, ¿no? Las políticas, las políticas, las políticas, ¿no? Hasta por las puras, ¿correcto? Entonces, pregunta, ¿qué son políticas? Son acciones, son medidas que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos. ¿Qué son las políticas? Son acciones, son medidas que el Estado toma para el cumplimiento de los objetivos. ¿Correcto? Esas son las políticas, acciones, medidas que el Estado va a tomar para el cumplimiento de objetivos. ¿Cierto? Muy bien. Esas son políticas económicas. Mira bien, ejemplo, en esta época de elecciones, tu amiga Keiko, ¿no? Tu amigo Peter, ¿no? ¿Qué te han dicho? Te han dicho objetivo, acabar con el desempleo. Objetivo, ¿no? Acabar con la delincuencia. Objetivo, que haya más empleo. Objetivo,
que hayan como 3.000 hospitales, ¿no? Objetivo, que hayan como 3.000 colegios. Objetivo, el bono 1, el bono 2, el bono 3, el bono para que el niño ingrese también, ¿no? El bono para el niño ingresante también, ¿no? Tata, por las puras han metido bono, ¿no? Hasta tú vas a recibir bono. La pregunta es, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo lo van a hacer? La pregunta ya es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cierto? Ya da pena porque la gente los engaña, ¿no? Dice, bono para acá, más bono para acá, y más hospitales, ¿no? Y terminaremos con 3.000 hospitales y 3.000 colegios. Dice. Pues la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cierto? Claro, populismo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo? ¿No? La gente ahora ya no se deja engañar, ¿no? La gente, por eso que la gente hoy está arrebatada porque ya cansada, pero un gran sector, ¿no? Que sabe que lo están engañando, pues, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿y cómo lo van a hacer? No responde. Que responda mi equipo técnico, dice, ¿no? Es decir, el cómo vencer las acciones, ¿no? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Es como, por ejemplo, me digas tú, profesor, mi objetivo es ingresar a la universidad. ¿Cuándo? Octubre. ¿De qué año? 2021. Ah, si ese es tu objetivo, la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? La pregunta es, ¿cómo? ¿No? La pregunta es, ¿cómo ahí? Entonces, a ese cómo se va a llamar políticas económicas, ¿no? Entonces, número C. Las políticas son acciones, son medidas que el Estado toma por el cumplimiento de objetivos, ¿no? Acciones, medidas que el Estado va a tomar para el cumplimiento de objetivos, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Eso es. Acciones o medidas que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos, ¿no? Entonces, jóvenes, hay un montón de objetivos. La pregunta es cómo se va a hacer, ¿no? Entonces, a ese cómo, a esas acciones o medidas que el Estado toma para el cumplimiento de objetivos, se le van a llamar políticas económicas, ¿no? Se llaman ahí políticas económicas, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Eso es lo que pasa acá. Es lo que pasa acá. Mira, a ver, y dentro de las políticas económicas, tiene que ver con qué? Con la política fiscal y la política que monetaria, ¿no? Dentro de las políticas económicas tiene que ver, tenemos ahí la política fiscal y la política monetaria, ¿correcto? Muy bien. Entonces, las políticas, mira, a ver, la política fiscal, ¿quién la maneja la política fiscal? La maneja el MEF. ¿Y qué significa MEF? ¿Qué significa MEF? Significa Ministerio de Economía y Finanzas. Ministerio de Economía y Finanzas. Muy bien. Y el MEF es quien maneja la política monetaria. Perdón, la política fiscal. ¿Quién maneja la política fiscal? El MEF. Así de fácil. El MEF maneja la política, ¿no? La política fiscal. El MEF maneja acá la política fiscal, ¿correcto? Mira, ve, y la política fiscal, mira, jovencitos, la política fiscal, la política fiscal tiene ahí dos instrumentos, el gasto público y los impuestos, ¿no? Tiene ahí dos instrumentos, que es el gasto público y los impuestos, ¿correcto? Dos instrumentos que es el gasto público y los impuestos, ¿no? Entonces, cuando se mueve el gasto público y los impuestos, ¿no? Tiene que ver con la política fiscal.
Gasto público, impuestos, tiene que ver con la política fiscal, ¿no? Así de fácil, ¿no? Entonces, mira bien, tu amigo Vizcarra decía, bono uno, más gastos, vamos a gastar más, decía en camas UCI, va a haber un aumento de sueldo para la policía, un aumento de sueldo para los médicos, entonces se está gastando, aumento el gasto del Estado, ¿no? Más hospitales, ya, más gasto, y los impuestos, ¿no? Va a bajar el IGB, va a bajar el impuesto de la renta, entonces cuando se mueven el gasto público con los impuestos corresponde a la política fiscal, ¿no? Cuando se mueve el gasto público y los impuestos, corresponde a la política fiscal. Claro, repercuten los impuestos, sí, de hecho, ¿no? Entonces, esos dos instrumentos, escuchen acá, esos dos instrumentos, la política fiscal y la política monetaria, ojo, esos dos instrumentos, la política fiscal y la política monetaria, corresponden, mire usted, o están dentro de la política fiscal, ¿cierto? O sea, el gasto público y los impuestos, gasto público y los impuestos corresponden a la política fiscal. Y la política monetaria tiene que ver con qué? Tiene que ver con qué? Con la emisión de moneda. Tiene que ver con qué? Con el encaje legal. Tiene que ver con qué? Con la tasa de interés, ¿no? Entonces, cuando se mueve la emisión de moneda, el encaje legal, ¿no? Y tasa de interés, va a afectar que en la economía haya mayor liquidez o menos liquidez, ¿no? Mayor liquidez o menos liquidez, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. La política monetaria tiene que ver con qué? Con que en la economía haya más liquidez o menos liquidez, más billete o menos billete, ¿no? Tiene que ver. Entonces, jóvenes, hay dos políticas, la fiscal y la monetaria. La fiscal tiene que ver con gasto público y los tributos, los impuestos, y la política de moneda tiene que ver con que en la economía haya mayor liquidez o menor liquidez. O sea, la política de moneda lo maneja el BCR, ¿no? Y el BCR está a cargo de la emisión de moneda, o más fácil, es la autoridad monetaria, ¿no? Del BCR depende que en la economía haya más billete o menos billete, más billete o menos billete, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, el señor Julio Velarde, que es el presidente del BCR, ha dicho, ¿no? Que da un paso al costado, ¿no? Ya quiere irse del BCR porque ha estado un largo tiempo en el BCR, ¿no? ¿Cierto? Y hay gente que ha felicitado, está contenta, ¿no? Que se vaya, dice, ¿no? Que se vaya ese, ¿no? Que se vaya este señor. Pero este señor, que lleva años ahí en el BCR, sin embargo, ¿no? El BCR tiene una estabilidad total. O sea, la política monetaria que se ha manejado ha sido de total estabilidad. Ha sido un éxito este señor. Lo que no se ha prestado el BCR ha sido para medidas populistas, ¿no? Lo que no se, este señor, por eso que los economistas, ya la gente que sabe más de economía, ¿no? Está de miedo que el señor se vaya. Porque si el señor se vaya, vendrá otro impuesto por quien gane, Castillo Keiko. La pregunta es, ¿seguiremos en la misma estabilidad que hemos tenido con respecto a la moneda? ¿Seguiremos en esa estabilidad? No, no, ese es el problema, ¿no? Entonces ya está dando miedo ya, porque mira, este señor, a pesar que el año pasado estuvimos en pandemia, ¿no? El BCR no soltó ni un sol, no soltó ni un sol. No ha soltado ni un sol. Hemos estado en pandemia, ¿no? Y no ha soltado ni un sol, ¿no? O sea, tenemos una estabilidad, una política monetaria, pues, totalmente estable,
¿cierto? Entonces, se ha manejado muy bien la política monetaria en el país. Y si no fuera por este señor, hubiesen desfalcado pues el BCR, ¿no? ¿No? ¿Correcto? Entonces, lo que pasa es que hemos tenido una política monetaria hasta el momento pues estable, muy bien dirigida, ¿cierto? El año pasado, recuerdo que interpelaba, ¿no? A los ministros, casi todos estaban interpelados, ¿no? Y en eso fue también el presidente del BCR, así interpelado, ¿por qué no apoyaba la pandemia? ¿Por qué no el BCR no emitía moneda? ¿Por qué el BCR no daba, no soltaba el billete porque estamos en emergencia? Y no soltó el BCR ni un sol, nada, nada, ¿no? Entonces tenemos reservas, ¿no? Imagina que si el BCR hubiese soltado billete, hubiese soltado las reservas, ahorita estuviéramos en una crisis total, ¿no? Sin embargo, el BCR no soltó nada. Sus reservas del Perú, que están en el BCR, ahí están, no han sido tocadas, ¿no? Entonces, el BCR es una entidad hasta el momento muy estable. Mira lo que pasó con Alan García en su primer gobierno, ¿no? El BCR, ¿no? Lo saquearon, ¿no? Cuando estuvo en crisis en la época de Alan García, ¿no? Imagínate. Entonces, esperemos que no se vaya o que entre alguien que no, que siga los mismos modelos, pues, ¿no? Y que no roben el BCR, ¿no? Porque el BCR es importantísimo. Tiene a su cargo la estabilidad monetaria del país, ¿ya? Entonces ya sabemos ahí que hay una política fiscal y hay una política monetaria. La fiscal tiene que ver con gasto público, impuestos, y la política de moneda tiene que ver con emisión de moneda, encaje legal, tasa de interés, ¿no? Muy bien, Profesor, disculpe, ¿qué era el encaje legal? eso es lo que pasó ahí. El encaje legal viene a ser la reserva de un banco. La emisión de moneda no es el BCR. El encaje legal viene a ser la reserva de los bancos, lo que los bancos no pueden prestar, ¿no? Lo que los bancos no pueden prestar es el encaje legal, ¿no? Lo que los bancos ahí no pueden prestar, ¿correcto? O sea, una parte Gracias. de los depósitos de un banco no se puede prestar, es el encaje legal, ¿no? Lo que no se puede prestar, ¿no? Entonces, mire usted, la tasa de redescuento viene a ser la tasa que el BCR cobra, ¿no? A los bancos comerciales. Tasa de redescuento ahí. Entonces, el encaje legal viene a ser la reserva de un banco, ¿no? Lo que un banco no puede prestar, ¿cierto? Es el encaje legal. Y espérate que gane Castillo para que llegue a los 4 soles, ¿ah? Y ya mañana pasado ya, ¿no? Ya. Entonces, pero no se preocupen porque una vez que haya un nuevo presidente, que se den los ministros, que se sepa quién va a manejar el BCR, ¿no? ¿Qué modelo se va a aplicar, ¿no? Y se abran las fronteras del país, ¿no? Y hay turismo, ya el dólar va a comenzar a bajar, ¿no? Eso. Vas a ayunar, correcto. Muy bien. Jóvenes, entonces ya sabe usted que la política fiscal, que la política monetaria están dentro de las políticas económicas, ¿no? ¿No? Muy bien. Ojo, la pregunta es sencilla. ¿Y con qué objetivo aplicamos políticas? ¿Y con qué objetivo se aplica políticas económicas?
¿Con qué objetivo se va a aplicar políticas económicas? ¿Cuál es el objetivo de aplicar políticas? Pregunta. ¿Cuál es ahí el objetivo de aplicar políticas? ¿No? Mira, ve, el objetivo de aplicar políticas es que el Perú tenga estabilidad económica, que el Perú tenga estabilidad, o sea que los precios sean estables, o sea que el presupuesto sea estable, que la balanza de pagos sea estable, ¿cierto? ¿No? Entonces, la estabilidad económica, ¿no? ¿Qué es estabilidad? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el objetivo de las políticas económicas es que haya estabilidad. Que haya estabilidad económica. Que haya crecimiento, o sea, que haya mayor producción, ¿no? Crecimiento es decir que haya que mayor producción, mayor PBI, mayor PNB, ¿no? Eso es crecimiento, ¿no? Que haya estabilidad, que haya crecimiento, ¿no? Que haya eficiencia distributiva, que haya eficiencia distributiva, ¿no? Eso es, que haya eficiencia distributiva. Entonces, mira, ve, o sea, decir que haya mejora en los ingresos, ¿no? Equidad a las partes más pobres del país, ¿no? Entonces, el objetivo de aplicar políticas es que tengamos una estabilidad económica, que haya un crecimiento económico, que haya una eficiencia distributiva, ¿cierto? Ese es el objetivo de aplicar políticas, ¿no? Qué bonito suena, ¿no? Que haya estabilidad, que haya crecimiento, más inversiones, más producción, ¿no? Que haya eficiencia distributiva. Entonces, así todos crecemos, ¿no? Y Perú ha venido creciendo en los últimos años, ¿no? En los últimos 20 años ha sido años de bonanza, ¿no? Años de donde ha habido empleo, hasta los venecos han venido a Perú, imagínate, ¿no? Entonces, porque Perú es un país eh, estable, ¿no? Ha tenido estabilidad, pese a la corrupción que hay, hemos sido un país estable, en crecimiento, ¿no? Siempre en estos últimos 20 años. Y ojalá que sigamos con la misma línea, ¿no? ¿Cierto? Ojalá que se vaya, ¿no? Porque hay muchos de venecos con malos hábitos, ¿no? Por lo menos ellos que se vayan, ¿no? Muchos delincuentes también han venido, ¿no? Hemos importado delincuentes a montón. Bueno, usted ve, tres problemas fundamentales. Todo país se pregunta, mira, todo país se pregunta el qué, el cómo y para quién producir. ¿Qué producimos? ¿Cómo producimos? ¿Y para quién producimos? ¿No? Todo país se pregunta el qué, el cómo y para quién producir. ¿Qué produces? ¿Cómo produces? ¿Y para quién produces? ¿No? Entonces todo país se pregunta el qué, el cómo y para quién producir. Y un sistema económico, jóvenes, es una forma de solucionar el problema, ¿no? Un sistema económico es una forma, un sistema económico viene a ser que una solución al problema. Soluciona problema, ¿correcto? Entonces, un sistema económico viene a ser que una solución al problema, ¿correcto? Muy bien. Si un país tiene un sistema planificado, o también llamado como autoritario, el que decide qué, cómo y para quién producir, viene a ser que el Estado, ¿cierto? El Estado. Entonces, cuando un país se pregunta qué, cómo, para quién producir, y la solución lo da el Estado, la solución lo da el Estado, ¿no? Es un sistema llamado planificado o también llamado ahí autoritario, ¿correcto? O de mando,
o dirigido, o socialista también llamado, o socialista, ¿no? No, pues no se puede vivir sin Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este sistema lo tuvo, por ejemplo, una vez Albania, la ex Unión Soviética, acá más cerquita Cuba, Venezuela, ¿cierto? ¿No? Entonces, donde el Estado decide qué, cómo, para quién producir. Qué, cómo, para quién producir, ¿correcto? Cuando es un sistema de libre mercado, cuando es un sistema de libre mercado, el que decide qué, cómo y para quién producir viene a ser qué, familias y empresas, ¿no? La familia y empresas, ojo, familia y empresas toman decisión de qué, cómo y para quién producir, ¿no? Familia y empresas toman decisión de qué, cómo, para quién producir, ¿no? Ambos nada más, ambos, ¿cierto? Y en un sistema mixto, escuchen, en un sistema mixto, quienes deciden son quién? Familias, empresas y Estado. En un sistema mixto, lo que deciden son familias, empresas y Estado. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta, ¿qué sistema económico tiene este país? ¿Qué sistema económico tiene este país? Mixto, ¿Planificado, libre mercado o mixto? mixto. Mixto, mixto, pues cierto. Acá decide tanto familias como empresas como Estado. El sistema económico que emplea este país es un sistema que mixto, ¿correcto? Muy bien. Ahora, usted que lleva cívica, en la Constitución va a encontrar en el artículo 58 que dice, ¿no? El sistema económico es una economía social de libre mercado. Social de mercado, dice, ¿no? ¿Y por qué resalta el término ahí llamado social? ¿Por qué resalta el término social? Porque el Estado te provee de qué? Te provee de qué? Ojo, puentes, carreteras, puertos, aeropuertos. Por eso el término social, ¿no? Por eso el término social. Entonces, es una economía social de mercado, ¿no? Social de mercado. Por eso hay el término social, ¿no? Por eso el término social, porque el Estado te provee de que puentes, carreteras, aeropuertos, puertos, por eso, ¿no? El término social, ¿no? El libre mercado es una opción que el Estado no intervenga, que el Estado no, no se meta, pero en realidad siempre hay intervención del Estado, ¿no? Siempre el Estado tiene que regular, ¿cierto? En teoría, mayormente en el comercio, ¿no? Que sea un libre mercado, oferta y la demanda, escasez y la abundancia, ¿no? Entonces todos los países mayormente trabajan en ese sentido, ¿no? Libre mercado, ¿no? Sino que el mixto dice que el Estado tiene que tomar decisión. Pues claro, el Estado toma decisión en el aspecto de que de educación, de salud, ¿no? Hospitales, puentes, vías de comunicación. Por eso dice, hay tres problemas, ¿no? En la economía: el qué producimos, el cómo producimos y el para quién producimos, ¿no? Hay un país que es un sistema planificado y casi es potencia mundial. Casi en los últimos años ha crecido, ¿no? China, ¿no? China, China, mira, ve, es un país socialista, ¿no?
Y hasta el día de hoy no se sabe cómo China, siendo país socialista, es potencia mundial. Y sus exportaciones van, ¿no?, a todo país del mundo, ¿cierto? Como un país socialista, como un país socialista, ¿no?, es potencia mundial y sus exportaciones van a todo el país del mundo, ¿no? China, China, ¿cierto? Mira, no se aplica, ¿no? Cómo China produce tecnología, ¿no? Cómo China maneja precios bajos, ¿no? Cómo China lo ha hecho, ¿no? La guerra hoy en día es comercial, ¿no? Estados Unidos frente a China. Es comercial la guerra, ¿no? Estados Unidos frente a China. La disputa es total, a muerte, ¿no? ¿No? Los norteamericanos ahorita es guerra comercial con China, ¿no? Guerra comercial con los chinos. ¿Correcto? Muy bien. Eso pasa. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Bien. Bien, chicos, entonces, por el día de hoy, ahí nos vamos a quedar por el día de hoy, ¿no? Espérate, vamos a ver acá. Ahí tienen las diapositivas de la semana, lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Por esta semana nada más, todavía no está el compendio, pero la próxima semana ya, el día lunes ya está todo listo ya, ¿no? Para así repasar acá en clase, ¿ya? Entonces, la próxima semana que tenemos clase con lo de el día sábado, hacemos la práctica de con todos ustedes, ¿ya? Práctica número 1 y hacemos el tema 2 también, con su respectiva práctica, ¿ya? ¿A cómo está mi libro? La verdad que yo ahorita no tengo libro de economía. Todo está en el amigo, acá está, ¿ven? El amigo lo vende. El amigo que está en la esquina de la universidad es el que lo vende, el amigo. Frente a la universidad también la segunda puerta, donde está el cajero automático de Banco de la Nación, ahí también lo venden, ¿no? Yo no tengo porque por obvias razones, ¿no? No se puede vender libros, pues, ¿no? Virtuales, no se puede. Entonces, lo pueden encontrar en el amigo, ¿no? Y frente a la Universidad Nacional, en la segunda puerta. Sí, tenemos 2 horas de economía los días sábados. Sí, 2 horas de economía, ¿no? El día sábado, así es, y el día jueves, 1 hora, ¿no? Con los chicos de letras. Entonces, la próxima semana, día sábado, hacemos la práctica y hacemos el tema 2. También con su respectiva práctica, ¿no? No, lo que le pasaba ha sido las diapositivas. Lo que le acabo de pasar son las diapositivas del tema de hoy día, lo que hemos hecho ahorita.
Son áreas positivas. ¿Ya? Y el día jueves hacemos un complemento con los chicos de letras que son nivel NASA, pues, ¿no? Ellos son nivel NASA, ¿no? Ellos están en nivel NASA. Entonces ellos necesitan más economía porque obviamente son más preguntas las que vienen. De nuevo, otra más, por si acaso. Ahí está, ¿no? En área de letras le vienen 12 preguntas. 12 preguntas de economía, ¿no? Muy bien, ahí nos quedamos, ¿ya?